iniciamos este ciclo de conferencias online de la SEP, del cual queremos animaros a participar, no solo como asistentes, sino también proponiendo próximos temas y títulos, ¿no? La idea es que sean conferencias de tipo divulgativo, principalmente. La SEP quiere ser una sociedad dinámica donde el socio y socia tengan un papel muy relevante en todas las actividades que se hagan. Paso a presentar, no sé si hace falta presentar realmente, a Guadalupe Gómez Melis, que es catedrática de universidad en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Comento que bueno, hizo el doctorado en el Departamento de Estadística de la Universidad de Columbia, en Nueva York, bajo la dirección del profesor John Van Rysing. Como todos sabéis, ha trabajado principalmente en análisis de supervivencia, ensayos clínicos, estadística aplicada a la investigación básica, sobre SIDA, otras enfermedades, etc. Para mostrar unos. También ha trabajado en bioinformática, principalmente relacionando datos de análisis de supervivencia con datos ómicos. Es remarcable decir que fue presidenta de la SEP en el cambio de siglo, entre 1999 y 2000, y que siempre ha estado muy vinculada en todas las actividades de la SEP y también de la International Biometric Society, siendo co-chair de la International Biometrics Conference, que se celebró en Barcelona hace poco y que alguien ha calificado como la última conferencia presencial de la IBS. Todas las otras hay quien dice que serán virtuales. Esperemos que no. Bueno, podríamos decir muchas más cosas sobre su trayectoria científica y profesional, pero entonces no tendríamos tiempo para la conferencia. Así que os dejamos ahora con Lupe, a quien de entrada agradecemos el participar y sobre todo en iniciar este ciclo de conferencias de la SEP. Gracias, Lupe, y adelante cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Para empezar, quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Bioestadística. Me cuesta decir bioestadística, aún me sale biometría, por haber tenido esta magnífica idea que surgió del presidente y de su equipo. Y la verdad es que me sentí y me siento como muy honorada de que haber sido la primera iniciar este ciclo de charlas. Confío que esté en el nivel divulgativo que nos interesa y si no, pues tampoco me importa que sea una charla que sirva para decir las siguientes charlas más así o más asá. Es decir, me sentiré perfectamente bien con esto. Y bueno, la cosa más importante de todas es que la ilusión más grande es poderla hacer con Pera presentándome. Sinceramente, esta charla se podría haber empezado antes, se podría haber hecho antes, y que lo podamos hacer con él y además él en unas condiciones mentales y físicas tan buenas como para que me esté presentando y se acuerde de algunas cosas y todo, que, bueno, en fin. Y yo que lo he ido siguiendo, pues puedo decir que de cabeza está mucho mejor que muchos de nosotros. Entonces, pues bueno, empiezo ahora con esta conferencia en la que, bueno, voy a hacer el guión, por decirlo así, voy a empezar con unos cuantos facts. Bueno, la conferencia están las transcripciones en inglés, pero yo la voy a explicar en castellano y empezaremos con unos cuantos pequeños facts sobre Florence Nightingale. Después hablaré sobre Florence en su contexto más histórico. Después me voy a referir a Florence y la guerra de Crimea. Después voy a intentar introducir, creo que muchas de estas cosas, o sea, yo me da un poco de, en el fondo, no sé si la palabra es vergüenza, porque es que me da la impresión de que voy a explicar cosas que muchos ya las sabéis. En este sentido me sabe como un poco mal, ¿no? O sea, que espero aportar alguna cosa, al que sea una transparencia en la que os diga algo que no conocíais de Florence. Y en realidad debería ser fácil, porque es que tiene como 15 volúmenes. Esta mujer escribió tanto, que después cuando os presento unos cuantos hechos veréis cómo parece imposible lo que hacía y cuántas cosas en el mismo año. Dices, no, me he equivocado de fechas. Pues no, se ve que no, que esta mujer era realmente muy potente. Bueno, después hablaré pues esto de algunos logros de Florence que quizás son menos conocidos, a los que les voy a dedicar menos tiempo porque también yo estoy menos versada sobre ellos.
Y después sí que voy a hacer una cosa sobre la construcción de la rosa de Florence Nightingale, un poquito paso a paso, para aquello de que la conferencia pues tenga un poco de divulgación más en este sentido. Y ya acabaré pues con unos pequeños observaciones y una, vamos a decir, sorpresa final. Bueno, entonces, ahora falta que esto me vaya bien. Vale, perfecto. Bueno, lo que decía, unos pequeños facts sobre, o hechos sobre Florence Nightingale. Bueno, muchas cosas voy a desarrollar después, pero quiero empezar diciendo, pues bueno, resulta que fue enfermera y estadística. Esto ya hoy día es difícil, pero en el siglo XIX, bueno, no es que fuese remarcable, es que casi que parece como un milagro, ¿no? Fue la primera mujer que fue fellow, que fue miembro distinguido de la Royal Historical Society en el año 1958 y unos años después miembro honorario de la American Psychiatric Association. Y eso pasó hace más de 150 años. O sea, cuando todavía estamos ahora luchando por cosas de mujeres, bueno, pues ella, como mujer, ya hace 150 años le hicieron miembro honoraria de dos de las mejores sociedades aún hoy día. Otra cosa muy remarcable es que Florence construyó una red social que riete hoy del Facebook y del Instagram. Y aquí no sé si tenemos, creo que sí que está Altea con nosotros, me parece que sí que está, porque este gráfico que veis aquí, que ya no lo voy a explicar, no pretendo que se vea muy bien, pero es un gráfico que aparece en la revista Significance, que realmente os recomiendo que leáis el número que salió en abril del 2020, donde Altea Lorenzo y Pilar Cacheiro hacen un artículo en donde han hecho este mapa sobre la red social de Florence Nightingale. Bueno, es que es remarcable, ya veis aquí la cantidad de personas, es que si miras cuántas cartas, bueno, evidentemente no las he leído, pero creo que hablan de 14 o 15.000 cartas que esta señora escribió a lo largo de su vida. Entonces, realmente dicen que trataba muy bien a sus relaciones. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, pues porque los quería, ¿no? Y porque los cuidaba y mantenía pues una relación, sobre todo escrita, porque en realidad esta mujer, después de que volvió de la guerra de Crimea, tenía una salud muy débil y estuvo prácticamente encerrada en su habitación durante mucho tiempo, escribiendo desde la habitación, etcétera. Entonces, a las personas a las que concedía, digamos, o que la iban a ver eran muy pocas, eran su círculo más reducido. Entonces, esta red social realmente fue una cosa muy impresionante para esa época y sería para ahora. Bueno, fue una pionera de los datos, de la visualización de los datos y de la comunicación, de cómo intentar comunicar los logros para que las autoridades, las personas que legislaban, pudieran, digamos, entenderlo y hacerlo suyos. Aquí veis una pequeña diagrama de rosa de Florence Nightingale, cortesía de Jordi Cortés, que la hemos hecho con datos de estos hospitales H&M. Fue también pionera en la organización del trabajo sanitario, fue una precursora de lo que podríamos llamar la vigilancia epidemiológica y tuvo muy claro lo que era la prevención. Tan relevante entonces, imaginaros esta misma charla hace un año y medio, pues esto no sería tan relevante porque ahora todos tenemos en la cabeza lo que tenemos de COVID y la prevención y, digamos, la parte de salud pública sabemos lo importante que es. Bueno, aquí tenéis una foto de Florence Nightingale, quizás menos conocida que las que usualmente vemos, porque usualmente vemos estas fotos, ¿no? ¿Me veis así? Siempre vemos estas fotos, ¿no? de ella cuando era más joven, vestida de enfermera. Y aquí no, aquí vemos una señora. No he conseguido encontrar la fecha de esta foto. Sinceramente, si alguien algún día la encuentra, pues que me lo diga, porque no he sabido encontrarla. Me parece preciosa a mí esta foto. Y claro, os voy a decir, con lo que os he dicho ya, no hay duda de que era un modelo, un role model, ¿no? Que dicen en inglés, un modelo a seguir, ¿no? O sea, realmente. Pero es que en realidad era un modelo revolucionario a seguir. No solamente era un modelo a seguir, era un modelo revolucionario. Y claro, uno ve esta foto de esta persona y nadie imagina una revolucionaria. Bueno, pues sí, lo fue. ¿Y por qué no es revolucionaria? Bueno, pues porque promovió la idea de que un fenómeno social se podía medir de forma objetiva y se podía analizar de forma matemática y estadística. Y eso que hoy día, pues por suerte ya lo tenemos muy claro, en ese momento no estaba nada claro. En realidad, el belga Quetelet
era uno de los sociólogos y en realidad promovía o era de las personas que no tuvieron claro que los fenómenos sociales se podían analizar de forma matemática y estadística. ¿Y de dónde le venía a ella esta vena revolucionaria? Pues es que le venía de familia, le venía del abuelo. El abuelo William Smith, el abuelo por parte materna, fue un parlamentario que estuvo en la Cámara de los Comunes durante 5 años y era un ferviente abolicionista y a veces me hacen las palabras en catalán, lo siento, o en inglés, y recursaba y apoyaba la Revolución Francesa. Entonces esta persona tuvo una influencia en ella y mediante sus padres. Entonces ahora vamos a ver un poco de la historia de Florence Nightingale en el contexto en el que ella vivió. Pues bien, Florence nació en una familia muy acomodada, pero la suerte es que la familia era acomodada no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural. Pertenecían a las élites culturales de mitad del siglo XIX. Los padres, cuando se casaron, se fueron de luna de miel. Y no creáis que la luna de miel eran los 15 días que nos dan ahora. La luna de miel fueron 2 años y ahí nacieron las 2 hijas. Entonces ellos cuando viajaban, nada de low cost, no, ellos viajaban por todo lo alto y entonces la primera hija le pusieron de nombre, también fueron, bueno, ahora voy a deciros, estos padres fueron realmente lo que llamaban libres pensadores y realmente eran muy adelantados para la época y ya lo fueron hasta con los nombres de las hijas. A la primera le pusieron Parthenope porque estaban en Nápoles y entonces estaban, bueno, digamos, en realidad es una sirena de la mitología griega. Y después hubo ya lo diré, un observatorio astronómico en Nápoles que unos años después a unos asteroides encontrados les pusieron Parthenope. En realidad venía así y tengo que deciros que yo pensaba que había sido al revés. Y un año después nació en la Villa Colombaia Florence, en Florencia, y entonces por eso le llamaron Florence. Pues bien, sus padres eran unas personas, como os decía, muy cultas y muy innovadores, y ellos estaban por la educación de las mujeres, por la salud pública. También había muchos problemas con las prisiones, pues por la reforma de las prisiones y también, como igual que los abuelos, por abolir la esclavitud. Pusieron muchísimo interés en la educación de ambas hijas y en realidad la madre fue la que organizó todo el tinglado y se preocupó de los más mínimos detalles. Era detallista la madre y esto lo heredó también Florence. Entonces contrataron a tutoras, a ayas, para que les enseñaran aritmética, botánica, francés, italiano, geografía, pero también se ocuparon de que, por ejemplo, las madres tenían muy claro que tenían que hacer ejercicio, que tenían que estar al aire libre, con lo cual hacían deporte, hacían música, hacían pintura. Y otra cosa que me ha parecido también curiosa es que los padres tenían muy claro que tenían que ser unas buenas conversadoras, que tenían que tener una solidez en los argumentos que daban para conversar y que tenían que crecer como personas, digamos, autosuficientes. Y realmente lo consiguieron con ambas hijas. Entonces el padre, que se había formado en el Trinity College, le enseñó a Florence y a Parthenope tanto latín como griego, como filosofía, como matemáticas. Bueno, Florence se ve que era una chica realmente muy, muy inteligente, muy despierta, que lo hacía, le gustaba mucho estudiar, en realidad era bastante autodidacta y tenía unas dotes de exposición realmente brillantes. Tanto es así que dice a su madre que cuando salían de los sermones los domingos, bueno, supongo que era el domingo que iban a la iglesia, ella le hacía unos ensayos en francés con 8, 9 o 10 años, criticando o digamos, discutiendo el sermón, lo que había dicho el cura en ese momento. Y era tan detallista y le gustaba tanto escribir que escribía ensayos, por ejemplo, sobre el té, sobre cómo hacer el té perfecto. Y era capaz de hablar 6 páginas sobre el té. Yo no sé, mira que me gusta el té, mira que he hecho tés en mi vida, pero no sabía qué decir, ¿no? Poner tantas... Bueno, pues la verdad es que esto tengo ganas de buscarlo, que no lo he podido encontrar, este ensayo del que siempre se habla del té, porque es muy impresionante. Pero en fin, le gustaban mucho las matemáticas y a ella, aunque sus padres veían bien que estudiara mucho, no deja de ser que estamos en el siglo XIX y que en realidad, en el fondo, querían que tuviera una familia, que se casara y que tuviera una familia. Pero ella quería estudiar más matemáticas y eso ya no lo veían tan claro, pero parece ser que esta persona, que Florence, era un poco testaruda, un poco tozuda y un poco mosca cojonera y que sí que quiero estudiar matemáticas, que sí que quiero estudiar matemáticas y bueno, al final pues dijeron que sí. Y como estaban tan bien conectados, tenían tal buena conexión,
consiguieron, que fue James Joseph Sylvester, un matemático muy ya reconocido para la época, quien fue su tutor. En realidad, podemos pensar, por lo que dicen, que la estadística ya estaba en el ADN de Florence Nightingale, puesto que con 9 años se dedicaba a tabular las cosechas de las hortalizas y de las frutas de sus casas y compararlas de un año para el otro, ¿no? Bueno, entonces, los que hemos tenido hijos, yo en mi caso 2 hijas, a los 9 años no tabulaban nada y les importaba un pito, con que hubiese la fruta encima de la mesa había bastante. Pues ella lo hacía eso. Pues bien, así que consiguió, o sea, luchó realmente, fue su primera lucha. Vamos a ir pensando lo de la revolución, que al final acabaremos con otra cosa, pero la revolución, bueno, pues consiguió luchar para estudiar más matemáticas. Y como he dicho también antes que era autodidacta, descubrió los libros de Mary Somerville. Mary Somerville fue una matemática y astrónoma también del siglo XIX, que hizo muchísimos, bueno, escribió varios tratados. Uno de los más conocidos fue la introducción y extensión que hizo de la mecánica celeste de Laplace, en donde ella dijo que en realidad lo hizo porque quería que el trabajo de Laplace, que estaba escrito seguramente de manera mucho más difícil de entender, tuviese un lenguaje más sencillo, más común. Bueno, ese libro fue traducido a muchos otros idiomas y parece ser que se vendieron muchísimas copias y que fue el libro de texto en las universidades más prestigiosas de Europa durante mucho tiempo. Pues bien, Mary Somerville, que fue la primera mujer miembro de la Royal Astronomical Society, dicen los biógrafos y historiadores que si uno tiene que hablar de quién fue el rey científico del siglo XIX de entre los hombres, lo tendríamos difícil porque hubo muchas mentes realmente privilegiadas. Si tenemos que pensarlo en mujeres, creo que no hay ninguna duda que sería Mary Somerville. Pues bien, Florence, que vivía en una familia, aunque tenía una sola hermana, tenía muchos primos, una familia muy grande y se reunían mucho, convenció a uno de sus primos, Henry, para estudiar los libros de Somerville. Y como todo lo que hacía ella, pues lo hizo con profundidad y aprendiéndoselo muy bien. Y con eso ella, digamos que tuvo o tenía ya el bagaje matemático que después le permitió desarrollar, aprender y entender muchas otras cosas. Sin embargo, con 17 años y que ya sabía matemáticas y que estaba ya bastante bien formada, empezó, bueno, como cualquier persona o cualquier niña de 17 años, que tienes muchos conflictos de qué quiero ser yo de mayor, ¿no? Bueno, pues ella se ve que tuvo, paseando cerca de su casa por el Embley Park, tuvo como una especie de inspiración o llamada divina en la que esta llamada divina le dijo que tenía que dedicarse a cosas sociales por las cuales no tenía que tener reconocimiento, es decir, de forma más o menos anónima, ¿no? Y entonces esto ya le empezó a cuajar. Unos años más tarde conoció a un diplomata que era un scholar de la época, que era muy prestigioso, que se llamaba Christian von Bunsen. Y esta persona, que se había casado con una mujer que también era, por decirlo así, intelectual, y que juntos tuvieron 10 hijos y lo hicieron muy bien, 5 niños y 5 niñas, o sea que estuvieron así en la paridad perfecta, pues estos organizaban, se ve que unas, no sé si eran fiestas, bueno, yo creo que sí, pero bueno, unas reuniones de científicos en su casa que era la crème de la crème que se reunían allá. Y en estas tuvo la suerte pues, de ser invitada a los padres de Florence, junto con ella y con su hermana, y conoció a Christian von Bunsen. Y se ve que hubo una atracción intelectual muy rápida porque él descubrió en ella una chica muy joven, porque entonces tenía 22 años, pero con mucha pasión y con muchas ganas de aprender, y ella se quedó prendada del humanismo que irradiaba esta persona. Entonces esto, digamos, fue, digamos, digamos, esto acabó de darle su sentido o su significado en la vida. En esa época ella se cuestionaba muchas cosas de la religión y, entre otras cosas, y discutía mucho. Incluso discutía de cosas que eran tabú. Ella discutía sobre la Biblia cuando la gente en esa época decían que la Biblia era sagrada y que no se podía discutir. Ella decía que era un libro y que como tal se podía interpretar y discutir. Entonces, llevando con todo esto, escribió un libro, Suggestions for Thought, que en realidad se publicó mucho más tarde, o se hizo impreso, pero lo escribió en esa época, en donde ella plantea sus ideas más radicales desde el punto de vista espiritual. Bueno, ¿qué ocurrió con esto? Hemos dicho que sabía matemáticas,
bueno, estaba en una época que tenía claro que quería ser enfermera, pero es que sus padres no querían saber nada de que fuese enfermera. Es decir, si ya les costó lo de las matemáticas, lo de la enfermería ya les iba fatal. Porque la enfermería en esa época estaba muy mal vista, no eran cosas que hicieran. De entrada, la enfermería como profesión estaba poco desarrollada y las enfermeras pues eran personas que provenían de clases más bien humildes y que hacían eso porque no podían hacer otra cosa, así que no estaba bien visto. Pero ella, R que R, pero bueno, como no le dejaban, porque ahí no claudicaban, le entró una gran depresión. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvieron estos dos amigos, Selina y Charles Bracebridge, una pareja de amigos de la familia que planificaban un viaje, de estos viajes, como decía, no low cost, ¿no? Porque se iban todo el curso académico hacia Italia, y le dijeron a los padres, bueno, nos podemos llevar a Florence y así un poco se anima, porque estaba deprimida y además tenía problemas de salud. Tuvo bastantes problemas de salud. De hecho, antes no he dicho que le costó mucho empezar a escribir porque tenía un problema en la mano. Y claro, ya todo era escribir, ¿no? Porque no teníamos los ordenadores, con lo cual fue tardía en empezar a escribir porque tenía este problema. Luego ya empezó a escribir y ya no lo dejó nunca más. Pues bien, deciden pues hacer este viaje, se van hacia Roma y en este viaje conoce a una persona que luego volveré a hablar, que es relevante para su carrera, para muchísimas cosas, bueno, en realidad relevante para Gran Bretaña, que fue Sidney Herbert, que estaba de viaje de novia, de viaje de novios en Roma. Bueno, cuando ella, digamos, lo conoce, también empieza ahí ya una muy buena amistad, tanto con él como con su mujer. Bueno, vuelven de este viaje y al cabo de un año vuelven a salir de viaje y esta vez se van hacia Grecia y Egipto. Imaginaros lo que era en aquella época, o sea, cómo salen de Inglaterra y se van, pues claro, hasta Egipto. O sea, es que lo piensas ahora y ya nos costaría a nosotros, nos cuesta, pues imagínate en esa época. Bueno, cuando ella hace estos viajes, le gusta mucho aprender sobre todo lo que está viendo y se acerca mucho a la condición social de esos países o de esas ciudades en las que vive, y además también aprovecha mucho los viajes para visitar todos los hospitales que puede. Y cuando visita esos hospitales o instituciones de salud, cuando los visita, aprende, toma notas. Ella hacía un diario, tiene, como os he dicho antes, miles y miles de páginas escritas, y cuando digo miles y miles, son miles y miles. Y entonces ella pues escribe todo lo que va aprendiendo de los hospitales, de la gestión hospitalaria, y bueno, aprende, digamos, creo yo, que debe escribir lo que le gusta, lo que no le gusta, y además ya va desarrollando aquello que ella podría, en ese momento, por ejemplo, pues en hospitales como el hospital de Vicente de Paúl en Alejandría, en Egipto, estaban más desarrollados que los que estaban en Inglaterra. Entonces ella va aprendiendo y finalmente consigue ya convencer a toda la familia de que quiere ser enfermera. Bueno, aquí pongo pues otra cosa revolucionaria, fighter, una luchadora porque lo consiguió. Claro, en esa época no existía la carrera de enfermería, tal como os decía antes. Entonces, ¿ella qué hace? Bueno, pues ella en realidad lo que hace es pasar por diferentes hospitales, desde el de Egipto, que creo que es el primero, pero después pues por el de dos que va en Kaiserwerth, en Alemania, en Francia, etcétera. Va pasando por estos hospitales con el objetivo de aprender en la cura de los pacientes, de aprender en la gestión hospitalaria y, como decía antes, de ir formando su propia idea de lo que tiene que ser un buen hospital y una buena atención a los enfermos. Bueno, cada una de estas personas tiene relevancia en su vida. Este pastor Theodor Flittner, también con su mujer, le abren las puertas en este hospital Kaiserwerth y le piden que escriba como una especie de informe. Ella está, creo que 15 días o 3 semanas, y escribe un informe que luego lleva a Inglaterra. Y en todos estos viajes y en estas visitas a los hospitales, ella recolecta todo lo que puede de los datos, quiere decir que en libretitas los va escribiendo, va haciendo sus tablas, y todo lo que puede aprender sobre también gestión hospitalaria y sobre arquitectura de un hospital. Y fijaros que ella ya es en ese momento una defensora de la ventilación. Ahora estamos todos con la ventilación. Bueno, pues ella ya lo tenía claro pues hace tantos años, hace 200 años. En realidad, uno de sus últimos viajes, por decirlo así, antes de empezar a ejercer bien como enfermera, es a París, en donde visita este hospital Lariboisière. Aquí veis la foto. Es un hospital precioso y se queda realmente maravillada por los pabellones que tiene, por la cantidad de luz y de aire fresco que entra. Bueno,
de las muchas cosas que escribe, pues escribe también sobre cómo construir hospitales. Bueno, y entonces ya en Inglaterra ya va siendo conocida y le ofrecen la posibilidad de dirigir un nuevo hospital que se tenía que construir en esta casa que veis aquí, que se tenía que convertir en un hospital para mujeres. Mujeres, en esa época, las personas ricas se curaban, los médicos iban a casa, ¿vale? Y las personas muy pobres iban a los hospitales. Entonces, digamos que las personas, mujeres que estaban enfermas, que no tenían tanto dinero como para pagar la atención en su casa, pero que no querían el hospital público, este fue un poco, digamos, el hospital para la clase media. Entonces ella, cuando construyó a partir de esta casa, hizo todas las reformas y en particular pues hizo que hubiesen ascensores para llevar los platos de un piso al otro, poner timbres para llamar a las enfermeras, que hubiese agua caliente, que hubiera ventilación, etc. Y así bueno, de hecho este hospital se ha convertido, ya fue al cabo de poco tiempo, como un referente en Londres, y a partir de aquí su reputación iba creciendo y creciendo. Y ahora ya llegamos a la guerra de Crimea y más o menos es el año, o sea, en realidad me podría haber quedado aquí un minutito más y decir que a finales del año 1853, en octubre, es cuando empieza la guerra de Crimea. Entonces, cuando empieza la guerra de Crimea, los periodistas de guerra en la revista, el diario Times, da muchísima cobertura a esta guerra y ya empiezan a saber que hay muchas fatalidades en el ejército británico y es por este motivo que la persona que os he dicho, Sidney Herbert, que había conocido en su luna de miel en Roma, pues resulta que han continuado esta gran amistad y le propone que se vaya como superintendente, como directora, con una cuadrilla de 38 personas, más de 38 enfermeras, hacia Crimea para intentar solucionar o mejorar las condiciones de los heridos en la guerra de Crimea. Entonces aquí veis el mapa de Crimea. ¿Veis mi puntero? Vale. Bueno, imaginaros lo que es la cosa. Inglaterra está aquí muy para allá, muy para allá. O sea, tenían que llegar. Entonces ella forma a 38 voluntarias, poca formación, pero un poco de formación tienen, y consigue con todos sus allegados y con toda la gente que ella conoce, consigue muchísimo material que llevan lo intentan llevar hasta allá, ¿no? Porque ya sabía pues, que estarían faltos de comida, de vendas, de material quirúrgico, etc. Bueno, cuando llegan a Bulgaria tienen pillajes, les roban algunas cosas y en particular tienen que cruzar el Mar Negro y hay algunas cosas que estaban llevadas con caballos y que no pueden llevar. O sea que en realidad parte de ese material se queda fuera. Pero os quería comentar que aquí está la península de Crimea, aquí es donde estaba el ejército batallando, esto en azul es el Mar Negro y en donde ella va, donde estaban los hospitales, donde curaban a los enfermos, están aquí en Scutari. Scutari es una población que veis que pone al lado Constantinopla, que es Estambul hoy día, y en realidad hoy día Scutari es como un barrio al este de Estambul, ¿no? Bueno, pues aquí en Scutari es donde ella llega con este equipo de 38 enfermeras y cuando llega se encuentra en había algunos hospitales, pero bueno, básicamente en este hospital, el Barrack Hospital, en donde se encuentran las condiciones realmente alarmantes. La suciedad brilla no por su ausencia, sino por su permanencia. Faltan material quirúrgico, falta comida, los hombres están allá amontonados. Creo que leía el otro día que era un hospital para 1.800 personas, 1.800 enfermos y eran como 4.000. Bueno, entonces cuando llega con sus 38 enfermeras no son nada bien recibidos, porque eso ha sido, digamos, desde Inglaterra los han enviado, pero los médicos que están allá no quieren saber nada de que 38 mujeres o 39 se pongan allá dentro del hospital. O sea, que no se lo ponen nada fácil. Ella, por observación, enseguida se da cuenta que las infecciones ahí es realmente lo que está ocurriendo y que la mayor parte de las muertes son debidas a infección y no debidas a heridas de guerra, como después demuestra. Y en esta foto que veis aquí, en realidad aquí no lleva la lamparita, pero la foto ¿sabéis que se llama Lady and the Lamp, ¿no? La mujer y la lámpara, porque después os explicaré por qué iba a visitar a los enfermos por la noche, con una lamparita de queroseno, me imagino, pues para ver cómo estaban. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ella, antes de empezar
o sea, antes de que le dejen ir con las enfermeras propiamente al hospital, ya empieza a hacer intervenciones. ¿Y qué tipo de intervenciones hace? Pues tal intervenciones como poner una lavandería, poner una cocina, y no es hasta el mes de marzo, fijaros que ha llegado en el mes de octubre, no es hasta el mes de marzo que le permiten, porque, bueno, vuelve a haber ya una cantidad de fatalidades muy, muy, muy grande y ya los médicos que están allá dicen, bueno, necesitamos todas las manos posibles. Y entonces es en marzo cuando le dejan ir al hospital y entonces ella ya empieza a poner en práctica otras cosas, como por ejemplo hacer triaje, de manera que iban a curar primero a los más graves y no a los de mayor rango. Podéis imaginaros que los militares que estaban allá, los que mandaban, no lo tenían, no les gustó demasiado. Estableció una vigilancia de todo el día, todas las horas, y hacían turnos, no estaba siempre ella cada noche, sino que hacían turnos las diferentes enfermeras. Se dio cuenta que los cirujanos y los médicos de allá, su conocimiento sobre patología no era demasiado bueno, les dio lecciones o hizo que alguien les diera lecciones, montó un laboratorio de patología en Scutari, les dio también más educación militar, les organizó para que pudiesen enviar cartas y dinero a sus familias que estaban en Inglaterra, les organizó salas de lectura y mientras tanto, pues ella documentaba absolutamente todo. Bien, la guerra de Crimea acabó en el año 56, ella fue la última, dicen, que dejó los hospitales, pero su salud era realmente muy, muy, muy débil, muy frágil. Cuando llega a Inglaterra, se encuentra que allá es una auténtica leyenda. Es una leyenda porque sus métodos han sido muy exitosos. En el primer año reduce la tasa de mortalidad de un 60 a un 42% y en el segundo año ha bajado hasta el 2%. Evidentemente, pues era escandaloso, digamos, la intervención, el efecto que había tenido en palabras de las que usamos ahora nosotros, ¿no? Y es tan así que es una heroína nacional. La reina Victoria ya le había enviado, cuando todavía estaba en el frente, le había enviado la Cruz de San Jorge. Y es cuando, en realidad, sus contribuciones empiezan. O sea, en su cabeza todo ha empezado mucho antes, pero escrito y puesto empiezan entonces porque es cuando ya vuelve de la guerra y ya se instala otra vez en su casa. En realidad, un año después ha tenido ya pues, esta buena conexión con la reina Victoria, entonces consigue que se forme una comisión real para investigar el trabajo que se hizo en los hospitales militares durante la guerra. Como ha sido tan conocida y se ha convertido en esta heroína, se organiza una colecta para hacerle un homenaje, una estatua, y ella dice que no quiere ninguna estatua, que no quiere ningún homenaje, que lo que sí que quiere es utilizar este dinero para fundar un hospital, para fundar una escuela. Y funda una escuela para enfermeras, que es la primera escuela seglar que hay, y una escuela que al cabo de 27 años ya han salido 550 que llaman Nightingale Nurses, o sea, enfermeras que ya han sido, digamos, entrenadas o formadas como quería ella, ¿no? Con sus ideales. Y aquí lo que os hablaba antes, ¿no? Para tener alguna foto icónica de Lady and the Lamb, esta es una muy bonita, que es un grabado en madera que está en el National Portrait Gallery de Londres. Y también me sirve para decir una frase que yo creo que en este momento en el que estamos viviendo tan difícil para todos nosotros adquiere todavía más importancia, es que su principal lección era que la sociedad tenía que tener una responsabilidad colectiva para la salud de todos sus miembros, ¿no? Entonces esta frase ya la dijo ella y es evidente que en esos momentos, si nos lo hubieran dicho hace 2 años, pues quizás no le hubiéramos dado tanta importancia y hoy día sí. Bueno, con esto no os he dicho, pero yo creo que lo sabéis, que la guerra de Crimea en realidad estaba enfrentando a Gran Bretaña, Francia, Cerdeña y el Imperio Otomano contra Rusia. Entonces esto fue, digamos, lo que originó toda esta guerra. Bueno, como os he dicho, Florence Nightingale vuelve con una salud muy mala, pero eso no le impide continuar trabajando. Entonces, lo que os voy a resumir ahora son algunos, porque hay muchos más, de los logros de Florence Nightingale. Bueno, pues este es el primero al cual me voy a dedicar mucho más rato después, o un rato después, que es la diagrama de Rosa o la Rosa de Florence Nightingale. Es un diagrama de las causas de mortalidad en la Armada en el Este, que fue diseñada por ella
y por William Farr, del cual después os digo 4 cosas, pero en realidad estaba basado en unos gráficos estadísticos de William Flaper, que era un ingeniero escocés. Este diagrama de Rosa se publica en 2 libros, en el 1858 y en el 1859, es decir, ya hace 2 años que ha terminado la guerra. Entonces ella en realidad, todos estos gráficos, ha habido alguna vez que se ha oído a alguien que decía que esto se lo envió a la reina Victoria mientras estaba en Crimea. No, mientras estaba en Crimea se ocupaba de los enfermos y bastante tenía con eso. Todo esto lo hizo a posteriori, ¿no? A posteriori fue cuando hizo todas estas cosas, pero sí que sirvió estos gráficos para convencer a la reina y a las autoridades para pues, que hiciese, por ejemplo, comisiones reales para investigar diferentes cuestiones. Pues bien, estos 2 gráficos los tiene, este gráfico lo publica en el 1858 y después en el 59. No os voy a leer tal como se pone aquí el nombre del artículo o el nombre del informe, que bueno, muchas veces eran informes, era lo que ahora diríamos un informe, ¿no? Es decir, no era un artículo de una revista, no tenía referís, no había estado contrastado por referís, ¿no? Bueno, esta es la contribución que todo el mundo conoce, pero en realidad, como decía, tuvo muchas más contribuciones. Dedicó prácticamente 40 años de su vida, casi hasta que se murió con 90 años, pues hasta casi los 80 años, a mejorar la salud pública a gran escala en la India. En el 1858 escribe este libro, Notes on Hospitals, en donde habla de cómo se tienen que construir los hospitales y cómo tiene que ser para que tengan, digamos, un impacto correcto en la cura de los enfermos. Y ella supervisa directamente hospitales tan conocidos como el de Johns Hopkins en Baltimore, otro hospital en Alemania, el Madras General Hospital, en fin, y esto ella supervisa la construcción de estos hospitales. Por otro lado, bueno, ella sabe que en la India todo lo que hace ella está bastante relacionado con la salud pública, no tan en general, bastante en la Armada, o sea, está como muy ligada a lo que se hace, digamos, en el ejército, ¿no? Pero consigue otra comisión real, es la segunda comisión real que consigue, para mejorar el sistema de salud en la India y envía y se ocupa de hacer unos formularios estandarizados para conocer, claro, ella en realidad hay quien dice que la habían visto en la India, nunca fue a la India, dicen sus biógrafos, o sea que nadie la vio en la India y todo lo hacía por carta. Entonces ella envía unos formularios estandarizados para recoger esta información y entonces se lo devuelven y entonces a partir de ella construye, tiene sus datos, por decirlo así, y construye y piensa cómo tiene que resolverse. Bien, en estos formularios lo que pide es, por ejemplo, cuál es la distribución de las propiedades, cuáles son los patrones de enfermedad y de falta de nutrición, se preocupa por el sistema de castas y por la posición de la mujer en la India. Todas estas cosas son las que ella recoge a partir de cuestionarios y que después en un informe en el año 63, en How People May Live and Not Die in India, lo escribe y esto comporta unas reformas masivas en la administración, con las ideas que ella promueve, pues evidentemente muchas de las que ya había puesto en práctica en Crimea. Pues por ejemplo, una cosa que no os he dicho de Crimea es que en el mes de marzo, ella, debido a que la situación era muy descontrolada, pide a Sidney Herbert, que era Lord ya, que le envíe una comisión sanitaria. Y esta comisión sanitaria llega a Crimea y se ocupa de hacer alcantarillado, porque una cosa que yo leía que era espeluznante es que, por ejemplo, un caballo que se muriera allá, lo dejaban en el agua, era la misma agua que después usaban para cocinar o incluso para beber. Entonces, esta comisión sanitaria llega entonces allá, bueno, entonces, y se ocupa de todas estas cuestiones de alcantarillado y otras. Pues bien, todas estas cosas que ella ha aprendido y que ha visto que tenían un efecto totalmente positivo en Crimea, las pone en marcha en la India. Y tanto es así que 10 años después, año 73, la mortalidad entre los soldados en la India había bajado de 69 a 18 por cada 1000. O sea que también ahí fue otro de sus logros en un espacio de tiempo relativamente pequeño. Otra cosa por la cual es también ha de ser reconocida, lo decía al principio de la charla, es la pionera o promovedora de la vigilancia epidemiológica y ella en realidad escribe unas notas sobre la enfermería, sobre ventilación, nutrición y
digamos, ¿cómo se llama?, cuidado del paciente o para que se encuentre a gusto, y lo presenta también en el International Statistical Congress, y también ahí presenta unas formas estandarizadas que son para usarse en los hospitales presentes y los hospitales futuros con una nomenclatura para todas las enfermedades y también con un sistema, digamos, o una sistematización de la colección de datos, hablando de mortalidad relativa, de frecuencia de ocurrencia, etc. Todo esto, fijaros que estamos hablando de cosas, ahora hablo del año 59, hablo del año 60, lo que antes os decía también el año 58, todo esto, digamos, está pasando casi que simultáneamente, ¿no? O sea que es bastante formidable. Otra cosa a la cual le dedica también mucho tiempo es sobre midwifery, que esto es obstetricia, es el cuidado de las comadronas, diríamos, o las matronas, ¿no?, en castellano, y escribe este libro. En fin, aquí con las fechas es un poco problemático porque esta mañana yo he visto un sitio que nombraban que era 1871, en otro sitio había visto que era antes, pero no importa. Escribe un libro muy práctico sobre, digamos, tácticas o manejo de la cura obstétrica después de analizar unos datos de mortalidad en los hospitales. Y en realidad lo que ella había visto era que había un exceso de mortalidad en las mujeres, en las parturientas, debido a lo que eran las fiebres después de parir, las puerperias, no sé si se dice así, porque en ese momento todavía, y que duraron hasta el año 1902 porque no se conocía que era el Streptococcus el que estaba produciendo estas infecciones. En ese momento, fijaros lo que es curioso, que morían 33 mujeres cada 1000 de las que daban a luz en hospitales y 5 de las que daban a luz en las casas. Es como un poco como el mundo al revés, ¿no? Y bueno, básicamente era un problema de infecciones. En los hospitales cogían infecciones que no cogían en las casas, ¿no? Ella tenía muy claro que no tenía que haber mortalidad ni de las madres ni de los niños, que dar a luz era una cosa natural, que no era una enfermedad, ¿no? Y todo esto pues lo pone de manifiesto en este libro y establece un normal death rate, ¿no?, una tasa de normalidad de muertes normales, que eso le permite comparar de un hospital a otro. Es decir, una vez tienes cuál es la normal death rate, ya puedes conocer si un hospital, si lo está superando, pues ahí tienes que intervenir porque algo no está yendo bien. Y bueno, también me ha hecho gracia poner eso de excess mortality rate, porque yo creo que para nuestra población, pues lo mismo, ¿no? Hace 1 año y medio, pues muchos de nosotros, bueno, quizás nosotros sí, pero aquí mucha gente lo del exceso de mortalidad o rate no lo hubiera sabido, y ahora con lo de COVID, pues estamos viendo cómo el excess mortality rate que tenemos por COVID, pues en todos los datos a nivel de cualquier país o desgraciadamente de nuestro mundo. ¿En qué otros casos trabajo? Es que digo que esa mujer, 1960, estamos siempre en los mismos años, es como si se le hubiera parado el reloj y siempre estaba en los mismos años. Sobre la desaparición de los aborígenes en Australia. Había puesto en Australia y Nueva Zelanda, y después lo de Nueva Zelanda, de una conferencia que había dado hace un tiempo, y yo después de Nueva Zelanda no lo he encontrado más, o sea que no lo he puesto. O sea que no estoy segura si solamente era Australia o también incluía Nueva Zelanda. Bueno, pues ahí lo que se dio cuenta es que había mucha polémica sobre los aborígenes. No vamos a mentir, en esa época se los querían cargar a todos y mejor que desaparecieran. Entonces ella, junto con, ¿cómo se llamaba este hombre? No lo he escrito. Bueno, Rolando, bueno, un nombre con apellido castellano, no me acuerdo exactamente el nombre, que estaba allá, en realidad se dieron cuenta que tenían que ser mucho más prácticos y que no se tenía, evidentemente, que abolir y exterminar a esta población, y que se tenía que ayudar a la población para que dentro del mundo civilizado ellos también pudieran subsistir. Entonces, allá también envió unos cuestionarios en donde se buscaban, digamos, en realidad sobre todo iban enviados a las escuelas, y ella lo que estaba buscando eran las tasas de mortalidad de los indígenas, de los niños que atendían las escuelas en el Imperio Británico, ¿no?, en particular en Australia. Ahí en realidad ella tuvo, otra palabra que he querido poner aquí, joint collaboration, ¿no?, with Sutherland, Farr, Gatwick and Gray, que también es importante, es decir, son mujeres que colaboraban, o sea que hay muchas cosas que dices, este es lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, por eso que es un ejemplo de muchísimas cosas. Entonces aquí ella usó todo lo que había aprendido sobre estadística social para dar soporte a que los aborígenes tenían que sobrevivir y que tenían que hacerlos superar el riesgo del proceso de civilización en el que el país estaba entrando.
Y ya, por último, de las muchas otras cosas que no explico, porque creo que os decía antes que hay como 15 volúmenes y yo no me he leído ni uno, he leído artículos bastantes, pero bueno, es aquello que termino esta conferencia hoy y pienso todo lo que me queda por leer. En realidad, todo el mundo se fija en el diagrama de área polar porque es precioso realmente, pero este es un diagrama súper interesante. Este es un diagrama que ella lo hizo en honor a Lord Herbert, porque en realidad él falleció relativamente joven, en donde hace un estudio comparativo entre la mortalidad entre civiles y militares. Y si os fijáis aquí en este diagrama que usa ella los colores, ella también tenía muy claro en el poder de la comunicación dando preponderancia a los colores. Claro, aquí los colores se ven más feos porque han pasado muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis aquí? Aquí tenéis la población masculina entre 15 y 45 años civil, inglesa. Y aquí tenemos en verde clarito las muertes por enfermedades, por infecciones, aquí por enfermedades pulmonares y aquí por todas las demás enfermedades. No me voy a entretener en los numeritos, simplemente vamos a fijarnos un poco si queréis en el área. ¿Qué tenemos en el siguiente gráfico? Pues lo mismo, pero para los infantería, digamos, en serving at home, es decir, en tiempo de paz. No hablamos de los militares en la guerra, hablamos de los militares en las casernas en tiempo de paz. Y esto es como se lo encontró Lord Herbert cuando llegó a la Armada. Y ya veis simplemente pues, que se morían mucho más y además que las enfermedades, por ejemplo, de pulmones y de tuberculosis eran enormes. ¿Y cómo dejó esto Lord Herbert? Pues como tenéis aquí al final. Aquí ya vemos que prácticamente las tasas son incluso un poco mejores que en la población civil, que es lo que uno espera, ¿no? Porque en la población civil pues había mucha gente que no tenía recursos y que por consiguiente aumentaban los riesgos de mortalidad y en cambio estas personas como mínimo dormían bajo techo y comían cada día, ¿no? Entonces ya veis cómo las enfermedades infecciosas se reducen bastante. Entonces para mí es un diagrama realmente muy bonito en donde vuelve a ser el poder de la comunicación. Es decir, esto lo explicas como lo he explicado yo, no hace falta saber estadística, no hace falta saber nada para que los legisladores, personas que tengan que tomar medidas, lo puedan tener en cuenta. Y, digamos, no es una contribución, pero en el fondo sí, es que en realidad podríamos decir que Florence Nightingale acuñó el nombre de Applied Statistics, ¿vale? He encontrado una frase que me encanta, dice, la estadística, voy a decir en inglés, statistics should be to the legislator what the compass is to the navigator. O sea, la estadística tiene que ser para el legislador lo que la brújula es para el navegador. Fantástica. No sé si os parece fabulosa, pero a mí esta frase me ha gustado mucho y creo que la podemos usar todos juntos, ¿eh? La podemos usar todos juntos. Bueno, pues ella en realidad insistía y insistía, tenía mucha relación con Galton y con Pearson. Vamos a correr un tupido velo sobre Galton y Pearson de otros temas que ahora no nos ocupan, pero lo cierto es que en esa época pues tenían mucha relación y ella, digamos que les insistía y insistía en que tenían que enseñar la estadística porque la estadística era básica para poder administrar con más precisión y con mejor experiencia. Pues bien, en realidad esto ella no lo ve, es un pequeño fracaso, pero un año después de su muerte, Cal Pearson forma el primer departamento de Applied Statistics. O sea que en realidad es consecuencia también, bueno, en parte, ¿no? de su insistencia. Y dejadme que os comente aquí una camiseta que los que sois más observadores habéis visto que ha salido antes otra, que Keep Calm and Nightingale On, y esta forma parte de un conjunto de 12 camisetas que en la Facultad de Matemáticas y Estadística hemos comprado porque la facultad conmemora este curso académico, es el año Florence Nightingale y estamos haciendo muchas actividades, diversas actividades. Y una de ellas es que hemos comprado estas camisetas y hemos montado un vídeo y las hemos colgado, como veis aquí. Están en el vestíbulo, van a estar unos días y después van a estar, digamos, las vamos a enmarcar, ¿no? Hay algunas que son realmente muy chulas y os animo a que vayáis a la web de la biblioteca de la Facultad de Matemáticas y Estadística porque veréis todo esto y la verdad es que son algunas muy, muy chulas y confiamos en que haya algún día dentro de este curso que tengamos un poco de presencialidad y que los estudiantes pues, puedan llegar a la facultad y encontrarse con todas las camisetas, ¿eh? Una de ellas, todo empezó con esta camiseta, que ahora os enseño, esta que llevo yo, pues esta camiseta tan bonita, que nos encantó, fue el inicio de las camisetas que compramos para hacer esta exhibición.
Bueno, llegamos ya al diagrama de área polar. Y fijaros que digo, diagrama de área polar, la rosa de Nightingale o COXCOM. En realidad hoy día se conoce como COSCOM. Es una palabra que parece ser que Florence usó, pero no lo usó para el diagrama. Y aquí me ha quedado un poco confuso, tengo que decir la verdad. Bueno, ¿y qué es eso de COSCOM? Y yo me pregunté, ¿y de qué viene esto de COSCOM? Bueno, pues viene, la etimología viene del inglés medieval del año 1573 y tanto se aplica a esta planta que se llama celosía, tenía apuntado por aquí pero nunca me acuerdo, celosía argentea, que es esta planta que veis aquí, se aplica al sombrero del bufón o se aplica a la cresta del gallo. Entonces, bueno, esto es el COSCOM. Y entonces, antes de explicaros cómo se monta uno de estos COSCOM, ¿quiénes fueron sus maestros estadísticos, matemáticos? Bueno, pues los principales fueron William Farr y Adolf Quetelet. William Farr era el médico oficial estadístico, digamos, en Inglaterra, fue fellow de la Royal Society y organizó, entre muchas otras cosas, el International Statistical Congress, en el que Florence Nightingale conoció a Adolf Quetelet. Adolf Quetelet era belga, era el fundador de la estadística social, podemos decir el padre del Body Mass Index, del índice de masa corporal, y una gran influencia. Tuvo una gran influencia en Florence, con quien se carteó durante mucho tiempo. Yo no sé si ahora se me ve un poquito oscura, voy a encender aquí una luz, a ver. ¿Mejor así? Quizás, ¿sí? Pues bien, vamos a ver, ahora venimos la parte casi como de aritmética, más matemática. ¿Cómo se construye un COSCOM? Bueno, y tengo que decir que aquí es cortesía en parte de nuestra buena amiga y colega Olga Juliá, que creo que nos está escuchando, pero que ella dio una charla hace un año y me pasó las transparencias y ella lo explicaba de esta manera y me gustó cómo lo explicaba y bueno, pues gracias Olga, aunque no estés escuchando. Pues bien, lo primero que hacemos es dividir el círculo en tantas partes como sea necesario, porque lo vamos a intentar, en este caso 12, porque vamos a intentar que cada círculo represente un año y vamos a presentar los 12 meses del año. Esto evidentemente, pues cada uno dependerá de lo que quiera representar. Entonces vamos a tener 12 secciones circulares de 30 grados porque tenemos que dividir 160 entre 12. Entonces, en cada porción, en cada una de las porciones, lo que vamos a representar es, digamos, la cantidad que nos interese, en este caso después, por ejemplo, el número de fatalidades, ¿no? Y va a ser de forma que sea proporcional al área. Os recuerdo que el área es pi r cuadrado partido por 12. ¿De acuerdo? Partido por 12 porque estamos en este círculo que hemos dividido en 12 partes. Bueno, entonces hemos de calcular el radio. Y aquí lo que tenemos que tener presente es que queremos que haya proporcionalidad en los valores que queremos representar. Entonces, si empezásemos con dos categorías A y B y tuviésemos NA y NB cantidades en cada categoría, pues lo que querríamos es que NA partido por NB, esto, digamos, sería el área del sector A partido por el área del sector B, sería esta proporcionalidad, y una vez aplicas la fórmula, básicamente ves que esta proporcionalidad se da como el cociente al cuadrado de los respectivos radios. ¿De acuerdo? Esto es lo que, digamos, la parte que se traduce en estos COSCOM. Vamos a verlo quizás de una manera, quizás un poquito, esto ya que lo preparamos el año pasado con Jordi. Imaginamos que tenemos este diagrama de barras. Al final, el COSCOM es como un pie chart, es como una tarta, es un diagrama de tarta, o sea, no es más o no es menos. Imaginemos que tenemos este diagrama de barras, el A tiene una unidad, B3 y el C2, ¿no? Los colores corresponden, entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues el área de A es igual a pi r cuadrado partido por 3 y eso tiene que ser igual a 1 porque, bueno, aquí estoy dividiendo el círculo solamente en 3, ¿de acuerdo? O sea que tengo 120 grados. Y entonces lo que tengo que igualar es el área, pues el área de esta igual a 1, el área B igual a 3, el área de C igual a 2, y de aquí puedo despejar los correspondientes radios, ¿no? Y entonces aquí pues tengo que el radio cuadrado de A será 3 partido por pi, el radio cuadrado de B será 9 partido por pi, etc. Entonces, a partir del centro, pues hago un radio que sea igual a la raíz de 3 partido por pi, y esto me dará esta distancia. Hago un radio que sea igual a la raíz de 9 partido por pi y me dará esta distancia. ¿Se ha entendido? Así es como se construye un COSCOM, en este caso con 3 categorías. ¿Cómo lo hizo Florence Nightingale para los COSCOM, para los soldados? Bueno, ella
Como os decía antes también, lo de idea de los colores la tenía como muy clara y usó un sistema de colores en donde usaba el rojo para las muertes por heridas de guerra, el azul para las muertes por infección y el gris para las muertes por otras causas. Entonces, cuando tú construyes el COSCOM, ella decidió que siempre primero iba el triángulo correspondiente a las muertes por infección, en el cual se superponía el triángulo, bueno, digo el triángulo es el sector circular, correspondiente a las muertes por otras causas y encima de todo las muertes por heridas de guerra. Entonces aquí vemos que el azul es el que va primero, encima va el gris y encima va el rojo, ¿vale? Y así es como se construye. Con lo cual, cuando uno está mirando este sector, no tiene que pensar que azul, que son muertes por infecciones, es la parte azulita que vemos. No, es todo el área desde el vértice. Esto es una cosa muy curiosa que se da pocas veces en los gráficos con colores. Y esto sí que es una invención que tuvieron ellos y que cuando la entiendes, pues digamos visualmente es como muy, explica muy bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las cantidades que ella quería representar? Bueno, en realidad ella lo que quería, se dio cuenta, por eso decimos que era una estadística de la variabilidad. El número de soldados en el frente variaban cada mes, con lo cual ella lo que hacía era tomar la media del número para cada mes, la media del número de soldados. Entonces, y esto sería S sub M. D sub M sería el número total de muertes en ese mes, incluyendo todas las causas, y aquí esta notación me la he inventado yo, digamos, le añado una I para el número de muertes para infecciones, le añado una H para... ¿Qué he puesto H? Ah, bueno, de heridas de guerra, H de heridas de guerra y de otras causas, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, el número total de muertes va a ser la suma de estas tres cantidades. ¿Y cómo se hace la mortalidad? En realidad ella lo que representa no es el número absoluto de muertes, que ya se da cuenta que está también ligado al fragor de la batalla, ¿no? Y está ligado al número de soldados que hay, con lo cual en realidad lo que ella representa es la mortalidad por cada 1000 soldados en el frente. De forma que la mortalidad total sería el número total de muertes partido por el número de soldados que hay ese mes en el frente y multiplicado por 1000. ¿De acuerdo? Y esta misma fórmula se aplica cuando en lugar de poner el número total de muertes, pones el número de muertes por infección o el número de muertes por heridas de guerra o el número de muertes por otras causas. Entonces, estas son las cantidades que ella representa, es decir, mortalidad por cada 1000 soldados en promedio en el frente. Por ejemplo, en el mes de enero es el mes, cuando después veamos el diagrama, es el que veis que es más grande. Era el mes 10, digamos, en este, contando, digamos, en el diagrama, y en ese momento en promedio había 32.393 soldados y hubo 3.168 fatalidades, de las cuales 2.761 correspondían a infecciones y por consiguiente la tasa, el número de infecciones, o sea, hubo 85,23 muertes por infección por cada 1000 soldados. Calculando de la misma manera, hubo 2,56 muertes por heridas de guerra por cada 1000 soldados y 10 por otras causas. ¿Se entiende esto? Y estas son las cantidades que se están representando en este gráfico. Y aquí vemos este diagrama que el suyo, digamos, que os he enseñado antes, pues era el auténtico y este es el que hemos reconstruido gracias a lo que nos pasó Olga y también a Jordi Cortés. Y entonces, ¿qué veis aquí? Bueno, en realidad aquí lo que veis lo voy a explicar en la siguiente. Esta sería, digamos, una reproducción del gráfico, diagrama de las causas de mortalidad en la Armada del Este con las metodologías que tenemos hoy día, ¿no? Y antes de entrar un poquito más, quiero que veáis que esta parte de aquí corresponde al año abril 54 hasta marzo 55 y fijaros esta línea roja de aquí que me está uniendo marzo del 55 con abril del 55. Entonces ahora vuelve a continuar así. ¿Lo veis? Entonces en realidad es un estudio longitudinal al mismo tiempo, ¿no? Y entonces aproximadamente aquí es cuando ya Nightingale llega aproximadamente aquí y aquí es cuando llega la comisión sanitaria. Digamos que los efectos de Nightingale los he explicado antes, que aunque ella llega aquí no le dejan intervenir y que empieza a intervenir bien el mes de marzo y
creo que podéis estar conmigo, este gráfico todos lo habéis visto ya muchas veces, pero que es muy impactante y que es muy convincente. No hace falta saber demasiadas cosas para darte cuenta que la mortalidad ha disminuido un montón, digámoslo así, un montón, y que cuando te fijas en la parte de las infecciones ha disminuido una barbaridad. Entonces, yo aquí añadía un poco que cuál era el significado de esta, se llamó la reforma sanitaria, desde el punto de vista estadístico. Bueno, en realidad podemos pensar en este diagrama como un ensayo clínico a gran escala que se diseñó y se dirigió y analizó lo que lo hizo Florence Nightingale, en donde el tratamiento que se estaba estudiando era la reforma sanitaria en los hospitales de la Armada. O sea que si vamos para atrás, esto es antes y esto es después. Y aquí ha habido la intervención. Evidentemente, el impacto del efecto pues, era importante, ¿no? Porque de 239 por 1000, juntando todo el primer año, se pasa a 22 por 1000, ese 2,2% del que hablábamos antes, ¿no? Es decir, ha habido una reducción en la mortalidad anual de un 91%. Bueno, todos querríamos, ¿no?, cuando hacemos un ensayo clínico tener estos efectos tan impresionantes, ¿no? Pero ella realmente lo consiguió. Y ya estoy casi acabando, ya debéis estar un poco hartos, ¿no? Eso se está haciendo un poco tarde, ya estoy acabando, hablando sobre la filosofía de Florence Nightingale. Bueno, yo creo que os he estado convenciendo de que era una auténtica pensadora estadística, que le gustaba el razonamiento, como cualquier otro científico, y tomando mucho, digamos, cuidado del proceso lógico para llegar a las conclusiones. Y aquello una máxima que dices, bueno, parece que es obvio. Si cambias las causas puedes obtener mejores resultados. Estas son aquellas cosas que dices, es obvio cuando te lo dicen, pero mucha gente no lo aplica en su vida. Ojalá todos lo aplicásemos siempre en la vida, ¿no? Fue muy crítica, hipercrítica, tuvo las ideas muy claras, era muy práctica, era un poco visionaria, pero los pies los tenía bastante en la tierra. Ella era dentro de una filosofía posibilista, creía que el futuro, el progreso era posible y que teníamos, digamos, la potencia, el poderío de mejorar y mejorar y mejorar a partir de la observación y del uso de la razón. Y en realidad, en la formación que ella daba a sus enfermeras, las empoderaba mucho para que aquello que hicieran lo hicieran con convencimiento. Y otra cosa que fue formidable es que siempre se rodeó de los top experts, de los mejores, tanto fueran arquitectos como matemáticos como ingenieros. Y aquí es otra máxima que dices, ojalá siempre cada uno de nosotros pudiese, digamos, rodearse de los mejores, porque yo creo que todas somos conscientes de que cuando nos hemos rodeado de alguna persona que es muy buena, tú también mejoras mucho, ¿no? Entonces, esto realmente ya lo consiguió. Así como torpedados finales, bueno, era interdisciplinar, o sea, cosas que ahora están como muy de moda, ¿no? Pues sí, era interdisciplinar, sí, era enfermera, era escritora, era estadística y se metía hasta con la arquitectura, en fin, es que no dejaba títere con cabeza, lo tocaba todo. Era internacional, ya nos queríamos reír de los estudiantes Erasmus de ahora, de nuestros congresos, porque ella estuvo en Francia, en Alemania, varias veces, en Italia, en Egipto, en Grecia, bueno, en fin. Construyó, como os decía antes, una red social enorme que, bueno, pues ya la quisiéramos muchos, ¿no? Y también os he comentado que fue un miembro distinguido tanto en la Royal Statistical Society como en la American Statistical Association. Sus principales contribuciones fue que fue innovadora en la recogida, tabulación, interpretación y representación gráfica, y aquí tenemos otro diagrama que hemos hecho dentro del grupo GRBio Divulga con cosas de los oficiales H&M. Fue la fundadora, sin lugar a dudas, de la enfermería moderna, pionera en la administración de salud y precursora de la vigilancia epidemiológica, y tal como os he ido explicando, mostró cómo la estadística proporcionaba un marco organizativo para monitorizar, aprender y que podía llevar a unas mejoras realmente relevantes. Y como os decía antes, estáis conmigo que era una revolucionaria, revolucionó, digamos, el papel de la mujer, el papel de la científica, ya no le he dicho, no se casó, no quiso casarse, tuvo varios pretendientes, no es que no los tuviera, tuvo varios pretendientes, pero ella no se casó. Todo esto además lo hizo, os lo he explicado, bastante enferma y durante muchos años estuvo muy recluida, pero aún así ella, su cabeza no estaba enferma y seguía. Pero además de revolucionaria, ¿qué era? Era activista. O sea, yo creo que ahora, además de revolucionaria, en palabras
de hoy día, yo diría que era una auténtica activista, porque es que tuvo que luchar por tantas cosas. Y entonces por eso me ha gustado acabar con 3 activistas que para mí son ahora un referente, de las cuales me hace como mucha ilusión, que yo creo que posiblemente conozcáis a las 3 o quizás no las conozcáis. Amanda Gorman, si no habéis escuchado todavía su poesía en la toma de posesión de Joe Biden, os lo recomiendo. Se te pone la piel de gallina. Esta chica, aparte de ya solamente verla en esta fotografía, ya para mí es una cosa preciosa. Y bueno, pues una poeta con 22 años, 22 años. Es poeta y es una activista contra la opresión, es muy feminista, contra el racismo y contra la marginalización. Todas conocemos a Greta Thunberg, una activista sueca sobre el cambio climático, y quizás menos de vosotros conocéis a Marta Burrell, y para mí es un nuevo descubrimiento, que es una chica sevillana, no es catalana, que se llama Burrell, es sevillana, y fue la representante en las Naciones Unidas en un programa sobre educación, sobre desigualdades en la educación, y esta chica ha hecho un documental que no me puedo acordar del nombre y lo siento, después si alguien lo sabe o lo puedo buscar yo por internet, y digamos la he escuchado y para mí es una nueva Florence. Y ya con esto os dejo. Gracias a todos. Eskerrik asko, tal como me ha dicho Urko. Moltes gracias y muchas gracias. Y Happy International Year of Women in Statistics and Data Science, porque este año aún nos continúa bien hasta, como mínimo, hasta el 12 de mayo. Pues gracias a todos y os dejo aquí con algunas posibles lecturas. Pues muchísimas gracias, Lupe, por esta fantástica presentación. Yo voy a dar paso a María Eugenia para que modere un poco la sesión de preguntas. Vale. Bueno, se oye mi hijo aquí de fondo. Bueno, muchas gracias, Lupe. Ha sido la verdad que muy interesante y muy amena, muy entretenida y un ejemplo, como tú dices, vamos, para tomar nota y animarnos a seguir sus pasos. No sé si alguien si queréis intervenir, preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, podéis levantar la mano o simplemente poner el micro, yo creo, y hablar, vamos. Si queréis, a lo mejor para vernos las caras, podemos dejar de compartir la pantalla y así también, si queréis. Vale. Bueno, sí, necesitas luego... ¿Ya? Sí. Perfecto. Ya. Vale. Pues no sé. Ah, mira, aquí tenemos ya más caras. Ahora veis más caras vosotros, ¿no? Porque no veis la pantalla. Vale. Sí. Bueno, soy todo oídos, ¿no me decís nada? Sí, alguien se anima a... Oye, muy bien explicado el gráfico este de Rosa. Bueno, el Coxcom. Sí, que yo lo había visto, pero no me había parado ahí a calcularlo. Interesante. Y se ve claramente cómo interviene, vamos, en la intervención. Pero yo rompo el hielo, va. Ya. Muy bien, Anabel. Dos cosas súper... o sea, del gráfico, es que el otro día estábamos hablando sobre el gráfico y nos preguntábamos si hubo una intencionalidad, porque al final el gráfico se hizo para presentárselo a la reina en esas 800 páginas que escribió, ¿no? Entonces, si había alguna intencionalidad en poner las infecciones fuera, porque son como más llamativas y se nota mucho más el descenso por esa área, ¿no?, que representan. Entonces, claro, esto es entrar en la especulación, pero si crees que hubo algo ahí. Y la otra, y así ya me contestas a las dos, es cierto, porque esto lo he oído y no estoy segura, es cierto que ella se dio cuenta de que morían más y lo asoció al hecho de que el hospital estuviera construido sobre cloacas y demás, que morían más que en otros hospitales de la zona, que llegó a comparar con la mortalidad en la zona. Sí, creo que esto creo que era un hecho, Es lo que se explicaba antes de que las cloacas, en realidad por eso la Comisión Sanitaria tuvo que intervenir, tuvieron que llegar de Inglaterra para establecer un sistema de alcantarillado y de cloacas, porque aquello era... Sí, esto sí que es cierto que estaba en este sentido. ¿Y qué decías lo otro? Sí.
Espera, ¿qué me has dicho lo primero? Pues si lo situó intencionadamente las infecciones fuera para que fuera más... A ver, la palabra intencionada puede hacer pensar en algo como para confundir, y yo creo que no. O sea, piensa que el gráfico ella lo hizo 2 años después, ¿vale? Los 2 años después. Cuando tú miras las áreas, hay una cosa que no he explicado porque es que me sabía mal porque ella llevaba demasiado rato. En realidad hay algunos lugares del diagrama circular en donde, y esto a mí me sorprendió durante mucho tiempo y no lo entendía, se ve una rayita, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta rayita? Esta rayita quiere decir que debajo está, por ejemplo, el gris y el rojo, que son iguales de área, y uno tapa al otro, ¿no? Entonces ella ponía una rayita para indicar que ahí también estaban las muertes de la otra causa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo cierto es que los números cantaban. Si ella hubiese hecho, digamos, otro orden de superposición, es que no se hubiera visto nada, era como lógico, ¿no? Entonces, vale, era más por los números que por otra cosa. No decía lo intencionado con mala intención ni con... Lo decía más por llamar la atención, digo. Bueno, pero yo creo que era, Anabel, por comunicar bien. Es evidente que ella tuvo los datos primero y después hizo el gráfico. Bueno, como siempre, claro, lógico, ¿no? Entonces hubiera podido decidir cualquier otro orden, pero es que si hubiera decidido otro orden, esta rayita que os he dicho se produciría prácticamente en cada sector circular, en cada triángulo. O sea que en realidad, si quería preservar esta comunicación visual, tenía que hacerlo en ese orden. Porque lo cierto era que el área que ocupaban las infecciones era siempre o casi siempre más grande. Entonces, no sé si te explica esto un poco. O sea, yo creo que sí que fue intencionado, pero en este sentido, es decir, para poder realmente mostrar, ya te digo, si os fijáis en otro momento en la rayita, veréis que algunos meses tiene como una rayita, y yo decía, ¿y esta rayita qué narices es? Me costó encontrarlo, y es esto, es cuando tienes 2 triángulos que prácticamente las áreas superponen, y entonces o ves uno o ves el otro. Entonces ella siempre mantuvo, o sea, ella decidió que siempre mantenía el mismo orden, que no cambiaba según pasara un mes el otro, en función de los números. Siempre era el mismo orden, entonces cuando les ocurría esto ponía esta rayita. Muchas gracias, Lupe. Muchísimas gracias por la charla, que ha sido una pasada. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo te quería preguntar, ¿y te ha sido fácil encontrar la documentación, acceder bueno, pues para documentarte, ¿no? A todos estos libros, o no sé si están accesibles en internet, si son libros que cuentan estos libros, bueno. Bueno, a ver, el problema es el exceso de información, no el acceder a la información. O sea, de hecho hemos tenido la gran suerte, como os decía antes, que en la Facultad de Matemáticas hemos hecho el año Florence Nightingale. Entonces, una de las cosas que se hace, bueno, cada año se dedica a un matemático, matemática, estadística, y entonces desde la biblioteca se hace un trabajo muy, muy bueno de recopilar mucha información y además tenemos dinero pues para invertirlo. Entonces, digamos, si vais a la Facultad de Matemáticas es que no os podéis imaginar, a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca, no os podéis imaginar la de información que hay ella. El problema es leerla, porque es que hay mucha. En particular, ella tiene, hay una recopilación que hizo McDonald de 15 volúmenes, pero cada volumen es de varios, no sé si es de 1000 páginas o más. En realidad no compramos todos, compramos de forma electrónica algunos. Entonces, el problema no es encontrar información de Florence Nightingale, el problema es digerirla, leerla. Yo en realidad había comprado un libro, que lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar, que este librito, bueno, pues veis esto, claro, es que el librito, cuando yo lo compré en verano, porque me pidieron que diera la lección inaugural de este curso, pensé, mira, me lo leeré en verano. Sí, me lo leeré en verano. Son 620 y pico de páginas con letra de misal. O sea que, en fin, tengo muchos papelitos puestos, pero no es que me lo haya leído todo, ni mucho menos, o sea, es imposible. Y, o sea, cosas sobre Florence Nightingale, el problema es ¿qué es lo que quieres leer? ¿En qué te fijas? Entonces, cuando yo decía sus otras muchas contribuciones, he elegido 4 pues, porque me han hecho gracia, pero por ejemplo también trabajó con cosas de prostitución, es decir, es que hay muchas que son muy interesantes, ¿sabes? Entonces tienes que un poco que elegir. Y otra cosa que es bastante complicada, y esto me ha costado, es en algunos momentos las fechas. A mí me gusta tener las fechas claras porque parece que si yo no tengo las fechas claras no me ordeno bien las cosas y bueno,
es muy complicado. Por ejemplo, me costó mucho su formación como enfermera. Y al final, pero al final me refiero al final, fue darme cuenta y decir, claro, caray, es que no existía la formación como enfermera. Es decir, es que no fue hacer la carrera de enfermería. Yo estaba pensando, entre este viaje y este otro viaje, ¿dónde está haciendo la carrera? ¿No? O sea, no me cuadraban con las fechas, hasta que me di cuenta de, claro, que no hizo ninguna carrera de enfermería, que en realidad lo que hacía era visitar hospitales y en uno estaba 15 días y en otro estaba 3 meses o 4. Y esa fue su formación. Entonces, bueno, si te lo dicen ahora ya no vas a caer en pero a mí me costó porque decía, quería ubicarlo, ¿no? ¿Dónde hizo enfermería? Bueno, en fin. Entonces, estas cosas... pero bueno, hay muchas cosas escritas y hoy día hay muchas charlas también, o sea que ya te allanan un poco el camino, ¿no? Y también personas pues como Anabel, que también hace divulgación en las redes, pues también, ¿no? Van diciendo cosas que, en fin, hoy día sobre Florence hay realmente mucha información. Os decía al principio, espero haber explicado algo pues que no hayáis oído antes, porque muchas de las cosas pues se han explicado ya en muchos foros, ¿no? Lupe, a mí me ha encantado, la charla, súper inspiradora y bueno, pues realmente da mucha energía, ¿no? Pensar en bueno, tener esta imagen, ¿no? de personas que han sido capaces de luchar tanto y introducir estos cambios, o sea que muy bonita toda la presentación. Y yo te quería comentar, me ha sorprendido el tema de los contactos, ¿no? Poniéndome en aquella época y las dificultades comparado con ahora mismo, ¿no? De comunicación, ¿no? Y bueno, ella tenía contactos con todo el mundo y al más alto nivel, no, aunque ya sé que era de una élite, no creo que fuera fácil. Yo creo que también demuestra lo excepcional que era esta mujer, ¿no? Para que le hicieran caso. De esto quien no sé si está Altea, voy a mirar, ¿está Altea conectada o no? Estoy, perdona, pero no me puedo poner en vídeo, estoy. Y bueno, pues Altea, mil gracias por pasarme el gráfico. Nada, gracias a ti. Tú mejor, yo doy mi primera esto. Ella piensa que los contactos evidentemente eran gracias a la familia en la que vivió, en la que nació, que eran eruditos también, si quieres decirlo así. Y hacían muchas fiestas esta gente, o sea, realmente hacían muchas fiestas, se reunían y entonces, y claro, fiestas que fiesta o reunión, o sea, fiesta para charlar, para discutir. Entonces, pero de todas maneras, Malu piensa que toda esta red social, que ahora vamos a dejar que Altea, que sabe muchísimo de esto, nos explique, era toda epistolar, prácticamente. Bueno, hasta que volvió hasta la guerra de Crimea, ella era escribiendo y también iba a las... pero pues prácticamente se recluyó. Entonces, lo que hacía era escribir cartas y creo que se hablan de 14 o 15.000 cartas escritas, ¿vale? Entonces, bueno, para mí que claro, que esta señora escribía cada día al menos una carta. Claro, escribía, recibía y volvía a escribir. Entonces, no sé, evidentemente yo sí que tengo la impresión de que era excepcional, Malu, por todos estos contactos que tú dices, porque los pudiera mantener vivos. Ya no porque los pudiera conocer, sino porque los pudiera mantener vivos y porque por más que hubiera una familia pues que le hicieran todo, no tenía que preocuparse de ir a comprar, eso ya lo damos por hecho, que le daban todo, le llevaban la comida a la habitación, eso lo damos por hecho, pero es que aún así, cuando piensan todo lo que hizo en esos años que os decía, 2 o 3 años, cada uno de esos informes eran 800 páginas, dices, y además a mano, dices, ¿cómo caray lo hizo? Es que no me lo puedo ni imaginar, pero quizás Altea nos puede decir algo más de su red social. Bueno, no tengo mucho más que añadir, pero estoy de acuerdo que era excepcional y era excepcionalmente pesada, quizás también. Lo que decías antes de mosca cojonera, pues si les tenía que molestar 40 veces, les molestaba, pero no tenía problemas. Por ejemplo, conoció a la reina Victoria una vez, circunstancialmente, porque se encontró que se había caído su sobrina de un caballo. Y no contenta con conocerla de ese modo, pidió audiencia con ella unos meses más tarde. Y entonces yo creo que era este tesón, sí, insistir, pero por supuesto su clase privilegiada le permitió acceder a muchos de estos contactos. Pero vamos, nada que añadir, Lupe, ha sido una charla maravillosa, gracias. Gracias, Altea, un beso.
Bueno, dejadme que os diga que el 12 de mayo Altea nos da una charla bueno, será virtual. Bueno, a lo mejor puede venir, pero no creo. Imagino que tendrá que ser virtual, porque el 12 de mayo es la clausura del Florence Nightingale y tendremos 4 charlas y una es la Altea. O sea que ahí el 12 de mayo nos podemos conectar todos para que nos explique sobre este social network. ¿Más preguntas? ¿Alguien se anima? Pues bueno, yo creo que ya haremos... yo una pregunta, pero solo de cotilleo. Una pregunta de cotilleo. A mí me ha parecido una charla preciosa y bueno, yo sabía poquitas cosas de la mujer esta, ¿no? Pero toda la parte, digamos, de su familia y de la hermana, ¿no? Claro, tenían mucha pela, ¿no? Pero también, digamos, tuvo unos padres que eran increíbles para aquella época, ¿no? Que teniendo 2 hijas les dieran esas posibilidades. Sí. Simplemente como comentario así como muy marginal, ¿sabes alguna cosa de la hermana que tiene un nombre tan precioso? La hermana, preciosa. La hermana, sí, la hermana era una chica también muy lista, pero digamos más de pies a tierra, es decir, no estaba tan motivada intelectualmente como Florence, pero en realidad fue escritora y me quería, de hecho es una cosa que he tenido pendiente y que al final no me he dado tiempo a investigar un poco más sobre la hermana, pero la hermana tiene varios libros escritos y al principio las hermanas creo que no se llevaban muy bien. Cuando Florence hizo todas estas decisiones, a la hermana no le caía nada en gracia, pero al final creo que fue su cuidadora y tuvieron, digamos, al final muy buena relación. Tanto es así que uno de los pretendientes de Florence Nightingale acabó casándose con la hermana, ¿no? Y la hermana también fue una mujer, bueno, se casó ya tarde, se casó creo que ya con ese hombre que ya tenía hijos, diciendo, bueno, esta parte ya está hecha, yo no me tengo que preocupar de esta parte, y se casó tarde. Y era escritora y tengo poca, no sé si alguien de vosotros sabe más información, porque es digamos, un capítulo pendiente, ¿sabes? Y lo quería presentar hoy, pero es que no me ha dado tiempo de buscar la información como para poderla presentar. Para la siguiente charla, Carmen, eso te ocupas tú, de la Parthenope. Que también había confusión, como decía, con el nombre de Parthenope, ¿eh? Pero bueno. Me ha parecido precioso el nombre. Bueno, si tuviera otra hija, la llamaría así. Sí. Había oído que era el antiguo nombre griego que le daban a la ciudad de Nápoles. Lo que has contado me parecía muy curioso, porque yo lo que había leído era eso. Pues hija, a ver, como antes le decía María Eugenia, hay tanta información escrita de Florence Nightingale que yo la primera que leí hace ya unos meses era que en el observatorio astronómico, cuando vivían en Nápoles, se descubrió unos asteroides nuevos y les pusieron Parthenope, ¿vale? Y por eso pusieron a la niña Parthenope. Y yo me lo creí y no hice un check-in. Y el otro día me doy cuenta que estos asteroides, mirando, ya investigando un poco más, resulta que los habían descubierto después de que naciese la niña. Digo, bueno, que ya no me liga nada, ¿no? Y entonces, estirando un poco del hilo, vi que era el nombre que correspondía a una sirena de la mitología griega. Entonces, es posible que también Nápoles fuera Parthenope. Es que no lo sé, no te digo que no. Sí, es cierto también lo de Nápoles en griego, sí. Vale. O sea que en realidad, Nápoles se llamaba Parthenope como esta diosa, como esta sirena de la mitología griega, vale, ok, pues entonces todo concuerda. Gracias, Altea. Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir. Animaros también a participar en las charlas que acabamos de inaugurar con esta estupenda conferencia. Bueno, aquí tenemos una discusión familiar. Y nada, muchas gracias, Lupe, por la charla, que ha sido fantástica. El viernes todo este rato y bueno, a disponer, y si el material lo puedo compartir con quien me lo pida, no tengo ningún inconveniente, y si alguien quiere poner, digamos, la guinda en algún otro, puedo haber dicho alguna cosa imprecisa, como lo del Parthenope, por ejemplo, me lo podéis decir. Y antes, Anabel, habías dicho, ¿cómo se llamaba la película? Así, Una luz en la oscuridad, el documental.
El documental de esta chica, María Borrell, es Una luz en la oscuridad. Pero que todavía no está disponible, ¿verdad, Anabel? Lo que estaba, es que lo estaba buscando porque me ha parecido muy interesante y había oído algo y no me acordaba el nombre tampoco y no, creo que no. Creo que no. De hecho, la chica esta... Está en Film Affinity. Vale, la chica esta se ve que se fue de viaje a... Ayer lo voy a decir mal, creo que Marruecos, pero ahora no estoy del todo segura si era Marruecos. Y entonces se quedó impresionada porque había una anécdota que, no os lo voy a decir bien, pero alguna cosa que hacían estudiar a los niños en las escuelas de física, de algo que ellos no habían visto en su vida, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene estos? Creo que no me acuerdo exactamente lo que era. Entonces, bueno, volvió y el padre de esta chica es cineasta, entonces no sé si la madre también, con lo cual, digamos, decidió hacer este documental y después fue, bueno, a la ONU y dio esta charla y la foto que he puesto es de charla y tampoco... También con sinceridad tampoco he investigado demasiado más, pero sí que me ha parecido que, bueno, las nuevas Florence, ¿no? Es decir, la Florence nuestra, en ese momento y durante muchos años nadie decía que fuera estadística, decían que era enfermera, porque obviamente lo era, ¿no? Y hay una persona que creo que no está hoy, no debe haber podido porque dijo que sí que estaría, que es José María García Lamino, que es un enfermero de aquí catalán, y que ahora nos está siguiendo y de hecho ahora pertenece a la comisión que montamos lo de Florence Nightingale en la facultad y él me decía, dice, claro, es que es muy importante que desde la enfermería se den cuenta todo lo que hizo Florence Nightingale, que no es de enfermería, ¿no? Entonces, lo de las nuevas Florence me venía un poco al caso de que, bueno, pues es que en realidad pues, los datos están en todos los sitios, ¿no? Entonces, pues esta chica es poetisa, bueno, es poetisa, pero trabaja como activista por la marginalización, va a tener que recoger datos y si alguien está cerca de ella y comparten, van a poder llegar con su activismo mucho más lejos, ¿no? La otra está por la educación, la otra por el cambio climático. Entonces, bueno, digamos que todo esto, cuando el otro día de casualidad me llegó, no sé ni dónde, ¿no? Entonces le fui siguiendo a esta chica, Marta, ¿cómo se ha dicho? Ya no me acuerdo el nombre, ¿ves? Marta, no. Borrell. Marta Borrell, o Borrell, no sé cómo lo dirá ella. Borrell, sí. Bueno, pues ya somos menos, nos hemos ido quedando. Bueno, muchas personas en el chat me han dado las gracias y yo les envío un fuerte abrazo a todos los que me lo han dicho por el chat. Y esto, y bueno, y ahora ya pensar en la siguiente seminario. Sí, estamos en ello aquí, en mini comité. Tenemos que contactar a los que se han interesado, que ya les escribiremos a lo largo de estos días y nada, organizar la siguiente. No sé si hay alguna propuesta. Y bueno, si queréis, los que aún quedáis por aquí, proponer nombres, proponeros vosotros o gente que... Yo quiero daros las gracias porque os atracamos al comité y a Lupe, porque os atracamos para que hicierais la charla para el 12, para que coincidiera con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que eso fue locura mía. Y gracias por montarlo en tan poco tiempo y a Lupe por dejarse liar. Así que muchas gracias. Bueno, y a Pere por pensarlo, y por estarme aquí. Sí, yo la verdad es que iba a decir que no, porque ayer daba otra charla en Madrid. Bueno, en Madrid es una forma de hablar. Ahora ayer di la charla en Madrid, pero bueno. Es la charla al mundo, Lupe, al mundo. Y entonces pensé, ostras, no puede ser, porque además, no, claro, es una charla que esta tenía las transparencias en inglés y la hablaba en castellano, la de Madrid estaba todo en castellano y era mucho más corta, ¿no? Entonces primero pensé, no, pero luego pensé, mira, ya está. Semana Florence Nightingale. O sea que gracias por liarme porque lo he disfrutado tanto preparándolo como ahora explicando. Y también tengo que decir que cuando lo explico a un público como el nuestro, como los que estamos aquí, a ver, es que es muy gratificante porque como os conozco, pues bueno, sabéis que tienes muy buen feedback detrás, o sea que está súper bien. Bueno, yo creo que ya nos hemos quedado poquitos, ¿no? Ya nos tendríamos que ir yendo. Sí, yo creo que ya vamos a cerrar y nada, la próxima la anunciaremos pronto, ¿vale? Con más tiempo, que os anotéis en la agenda. De acuerdo. Pues un abrazo. Chao. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Daejin, no te había dicho hola.